vamos a hablar del proceso para la fijación de cuota alimentaria. Pero no solamente es un proceso para la fijación de cuota alimentaria, sino también para el aumento de la misma o su disminución o para la exoneración. E incluso también podríamos pregonar que es un proceso para el ofrecimiento de la cuota alimentaria. Obviamente se tuvo que haber agotado requisito de procedibilidad, es decir, el intento de conciliación, llegando entonces a la respectiva constancia de no acuerdo o de no asistencia, o es viable también adelantarlo de manera directa si se desconoce el domicilio o dirección donde el demandado deba recibir las notificaciones. Es importante precisar que el trámite de la fijación de cuota alimentaria se lleva a cabo al procedimiento verbal sumario, reglamentado en el Código General del Proceso en el artículo 390. Dice así: se tramitarán por el procedimiento verbal sumario los asuntos contenciosos de mínima cuantía y los siguientes asuntos en consideración a su naturaleza. O sea que sin importar la cuantía, por ser de la naturaleza de los que menciona el artículo 390, este proceso sería el de fijación, aumento, disminución, exoneración de alimentos y restitución de pensiones alimenticias cuando no hubieran sido señalados judicialmente. Entonces ya entendemos que el trámite a seguir, repito, es el del artículo 390 y siguientes del Código General del Proceso. Según el Código General del Proceso, entonces, este procedimiento se tramita en única instancia. Eso quiere decir que una vez proferida la sentencia que fije, exonere, disminuya o aumente la cuota alimentaria, esa sentencia no puede ser apelable. Por lo tanto, quedará ejecutoriada en el acto. Los que están legitimados para adelantar el proceso respectivo puede ser el beneficiario directamente si es un mayor de edad y plenamente capaz, o su representante si es un menor de edad o es un discapaz. Si es un menor de edad, pues obviamente lo representará primeramente su madre o su padre, si es del caso. Y si es un discapaz, entonces lo representará su respectivo curador, al ítem que se le haya designado, si es de ellos. Ahora, también eventualmente el agente del Ministerio Público o el defensor de familia en su caso podrá demandar alimentos. Es una norma que traía el artículo 448 del Código Procedimiento Civil, que no ha sido modificado pues en este acápite. Y habla entonces de lo que puede acontecer cuando se intenta la conciliación ante un defensor o comisario de familia. Recuerden que en esos casos, si el convocado no asiste, entonces, o asiste pero no llega a ningún acuerdo, entonces podrá o deberá más bien, si las partes se solicitan dentro de los 5 días siguientes a la audiencia, elaborar un informe dirigido al juez de familia para que el juez de familia adelante el procedimiento del cual estamos hablando. Entonces, en ese caso, el defensor o comisario de familia estará legitimado para ello. También está legitimado para ello cuando se desconoce el lugar donde el convocado deba recibir las respectivas citaciones o notificaciones. El juez competente, entonces, como ya lo anticipé, será el juez de familia. Por la naturaleza del asunto será el juez de familia. Ahora, tratándose del factor territorial de competencia, el artículo 28 del Código del Proceso establece que será el del domicilio del menor, si obviamente el alimentado es un menor de edad, o incluso ya si el demandado sería si el alimentado sería un mayor de edad, será el domicilio del demandado. A continuación leeré lo que pregona el artículo 28 cuando habla de la competencia territorial. Dice que la competencia territorial se sujeta a las siguientes reglas. Y el numeral segundo dice: en los procesos de alimentos, nulidad de matrimonio civil y divorcio, cesación de efectos civiles, separación de cuerpos de bien y declaración de existencia de unión marital de hecho, entre otros, será también competente el juez que corresponda al domicilio común anterior mientras el demandado lo conserve. Y cuando hablamos de será también competente, estamos haciendo alusión al domicilio del demandado. Entonces, esta primera parte del numeral 2 del artículo 28 habla del juez de familia territorialmente competente del domicilio del demandado. ¿Por qué? Porque ya este acápite 2 segundo, el numeral segundo, establece que en los procesos de alimentos, pérdida, suspensión de la patria potestad, en fin, en los que el niño,
niña o adolescente sea demandante o demandado, la competencia corresponde en forma privativa al juez del domicilio de aquel, es decir, del niño, niña, adolescente, del menor de edad. Entonces concluimos lo siguiente: siempre el juez competente por la naturaleza del asunto va a ser un juez de familia, pero para determinar la competencia territorial hay que mirar la condición en la cual se encuentra el demandante. Si el demandante es un mayor de edad, entonces el juez de familia competente será el del domicilio del demandado. Pero si el demandante es un menor de edad, obviamente a través de su representante para que tenga capacidad para comparecer al proceso, en este caso el juez territorialmente competente será el juez del domicilio del menor. Es para tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa si no se cumple con este requisito? Pues recuerden que será causal de rechazo de la demanda y remisión al que el juez considere competente, y eso va a tardar, y eso en definitiva va a dilatar la garantización del derecho del niño a los alimentos. Dentro del proceso, cuando usted radica la demanda, es perfectamente viable solicitar como medida provisional la regulación de los alimentos provisionales. Ese tema está reglamentado en el Código Civil y también en el Código General del Proceso. Al efecto se dice entonces que el juez ordenará que se den alimentos provisionales desde la admisión de la demanda, siempre que lo solicite el demandante y acompañe prueba siquiera sumaria de la capacidad económica del demandado. Corroborado también por el artículo 417 del Código Civil, que dice: mientras se ventila la obligación de prestar alimentos, podrá el juez o prefecto ordenar que se den provisionalmente, desde que en la secuela del juicio se le ofrezca fundamento plausible, sin perjuicio de la restitución, si la persona a quien se demande obtiene sentencia absolutoria. Es muy importante entonces precisar dos cosas. Primero, que para que se puedan regular alimentos provisionales durante el proceso, es decir, desde la demanda y hasta que el juez definitivamente dicte sentencia, es necesario que el demandante lo solicite al juez. Y se lo va a solicitar, puede ser dentro del mismo escrito de la demanda o en una hoja aparte, anexada a la demanda. Ese sería el trámite entonces. Primero, repito, solicitárselo al juez. Eso quiere decir que el juez de oficio no puede reglamentar alimentos provisionales. Y así lo dice este acápite cuando dice siempre que lo solicite el demandante. Y segundo, acompañado de esa solicitud, tiene que aportar una prueba siquiera sumaria de la capacidad económica del demandado. ¿Qué es una prueba sumaria? Recuerden que una prueba sumaria, la que aún no ha sido controvertida en el proceso. ¿Qué sirve entonces de prueba sumaria para demostrar la capacidad económica del demandado? Por ejemplo, una constancia de que el demandado está cotizando al sistema de seguridad social. Obviamente aparecerá cuál es su salario. Eso sería así. ¿Qué otra prueba puede servir? Puede servir un certificado de tradición de libertad sobre los bienes que a su nombre aparecen. También puede servir de prueba un contrato laboral, una colilla de pago actualizada, o sea, vigente, reciente, digámoslo así. También puede ser una constancia laboral. Todo eso puede servir como prueba siquiera sumaria para demostrar la capacidad del alimentado. Entonces, si así lo solicita y así lo demuestra por el momento el demandante, el juez está llamado entonces a fijar una cuota provisional de alimentos que se va a tener que cumplir desde la admisión de la demanda y hasta la sentencia. Y que si no se cumple, obviamente se puede cobrar por la vía ejecutiva. Específicamente dice el artículo que para el cobro de los alimentos provisionales se seguirá ejecución en el mismo expediente en cuaderno separado por el trámite de un proceso ejecutivo de mínima cuantía. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras entonces se está ventilando la fijación de la cuota alimentaria, por ejemplo, o el aumento de la cuota alimentaria, en fin, también dentro del mismo proceso, pero eso sí, en un cuaderno separado, se adelanta el proceso ejecutivo. Por lo tanto, el interesado está facultado para radicar una demanda ejecutiva, obviamente señalando como radicado el mismo que se está adelantando para la fijación de cuota alimentaria. Y dentro de esa ejecución que se va a adelantar puede solicitar la práctica de medidas cautelares, por ejemplo, embargar el salario al alimentante
o embargarle bienes o secuestrarlos para que con el remate de esto se proceda al pago del mismo. Sería entonces ese tema un tema de una especie de acumulación de procesos, porque en el mismo expediente está adelantando el trámite que ventila la fijación de la cuota alimentaria, pero también se está adelantando el trámite ejecutivo para cobrar esos alimentos provisionales que fueron fijados desde el inicio del proceso, pero que lastimosamente el demandado no ha querido suministrar. Retomemos el trámite del proceso de fijación de cuota alimentaria, que sería el proceso verbal sumario o conexos. El trámite sería el siguiente: radicación de demanda, auto que admite la demanda. Para garantizar el derecho a la defensa sería la notificación de ese auto de admisión de la demanda como tercer paso. Ya vendría el término del traslado para que el demandado ejerza el derecho a la defensa. Si contesta demanda, se le da traslado al demandante para que se pronuncie sobre las excepciones o contestación que hizo el demandado. Después se lleva a cabo una única audiencia en la cual se dicta la sentencia, como repito, de única instancia. Entonces, la demanda. Dice el artículo 391 del Código Penal del Proceso que el proceso verbal sumario se promoverá por medio de demanda, que debe contener o cumplir los mismos requisitos establecidos en los artículos 82 y siguientes del Código Penal del Proceso. Recuerden que el artículo 82 habla de los requisitos generales que debe cumplir toda demanda. El artículo 83 habla de los anexos que tiene que traer, el 83, habla de los requisitos adicionales que tiene que traer ciertas demandas. El 84 de los anexos que tienen que tener las demandas. O sea que por más que sea un trámite verbal sumario, la demanda tiene que cumplir los requisitos de cualquiera. Artículos 82, 83 y siguientes, repito. Si esa demanda cumple con todos los requisitos, el juez está llamado a admitirla mediante un auto que se llama auto admisorio de la demanda. Recuerde que en el auto admisorio de la demanda el juez, además de indicar cuál es el trámite correspondiente a seguir, de integrar el disconsorcio necesario, en fin, el juez tiene la obligación de ordenar que se le corra traslado de ella o ese auto al demandado para que el demandado pueda ejercer el derecho a la defensa. Recordemos entonces que ese término del traslado empieza a contar a partir del día siguiente de aquel en el cual se entiende ya notificado. Por lo tanto, hay que procurar la notificación de ese auto admisorio de la demanda al demandado. Para ello, entonces, lo primero que hay que hacer es enviar una citación al demandado para que el demandado comparezca personalmente o a través de un abogado al despacho a efectos de que se notifique de ese auto admisorio de la demanda. Si lo hace, entonces se firmará un acta de notificación personal y a partir del día siguiente empieza a correr el término del traslado para que pueda ejercer el derecho a la defensa, que para este caso en particular sería de 10 días hábiles. Ahora, si enviada la citación fue recibida pero no compareció, entonces el acto seguir sería una notificación por aviso al demandado. Entonces ya, y recuerden que esa notificación por aviso es muy pertinente, al llegarle copia del auto admisorio de la demanda, copia de la demanda y de los anexos para que una vez se entienda la notificación no tenga que ir a reclamarlos al juzgado, y ya entonces ahí ya entendido, ya por notificado se empieza a correr el término de traslado, que repito es de 10 días para ejercer el derecho a la defensa. Ahora, si el demandado dentro del término del traslado, que repito, será de 10 días, contesta la demanda cumpliendo todos los requisitos de la contestación de la demanda. Muy importante precisar que el demandante tiene que estar muy alerta de cuando él se le da traslado para que se pronuncie sobre esas excepciones. Me permite leer todo ello a continuación. Cuarto, contestación de demanda. El término para contestar la demanda será de 10 días. Si faltara algún requisito o documento, se ordenará aún verbalmente que se subsane o que se llegue entre los 5 días siguientes. La contestación de la demanda se hará por escrito, pero podrá hacerse verbalmente al secretario, en cuyo caso se levanta un acta que firmará el secretario y el demandado. Con la contestación de la demanda deberán aportarse los documentos que se encuentren en poder del demandado y pedirse las pruebas que se pretende hacer valer.
De ya contestada la demanda, repito, al demandante se le da traslado nuevamente para que ese demandante se pronuncie sobre las excepciones o contestación que hizo o que propuso el demandado. Si se proponen excepciones de mérito, dice el quinto paso, se hará traslado de estas al demandante por 3 días para que pueda relacionadas con ellas. Los hechos que configuren excepciones previas deberán ser alegados mediante recurso de reposición contra el autoadmisorio de la demanda. De prosperar alguna que no implique la terminación del proceso, el juez debe adoptar las medidas respectivas para que el proceso pueda continuar, es decir, medidas de saneamiento. O si fuera el caso, concederá al demandante un término de 5 días para subsanar los defectos o presentar los documentos omitidos o pena de que se revoque el autoadmisorio. Esto es muy importante. Si se presentaron excepciones de mérito, se ha traslado de estas por 3 días para que se pronuncie sobre esas excepciones. Si se presentaron excepciones previas y estas prosperan, entonces se le dan 5 días a ese demandante para que subsane. Si no lo hace, se revoca el autoadmisorio de la demanda, es decir, se entiende por rechazada. Ya vencido en término el traslado de las excepciones al demandante, entonces el juez está llamado a citar a las partes a una única audiencia. Audiencia que reglamenta definitivas cuentas el artículo 392 del Código Penal del Proceso, que es una audiencia que se llama audiencia inicial, pero en este caso, como es única, también es una audiencia inicial de instrucción y de juzgamiento. Leo. En firme el autoadmisorio de la demanda y vencido el término del traslado de la demanda, el juez en una sola audiencia practicará las actividades previstas en los artículos 372 y 373 de este código en lo pertinente. En el mismo auto en el que el juez cite a la audiencia, decretará las pruebas pedidas por las partes y las que de oficio considere. Entonces es muy importante ir a revisar ese auto que fija fecha y hora para la única audiencia para mirar cuáles son las pruebas que el juez en verdad aceptó que se practicaran dentro de esa audiencia. Muy importante entonces, ¿por qué? Porque usted, como abogado o abogada, usted tiene que ir preparado para la práctica de los medios probatorios en la audiencia. Tendrá que llevar entonces los testigos que usted solicitó, llevar preparado un interrogatorio para esos testigos también, un contrainterrogatorio para los testigos que solicitó el demandado y que el juez lo aceptó, y entre otras consideraciones o pruebas que se hayan permitido el juez practicar dentro de la audiencia, es llegar usted preparado o preparada para ello como abogado o como abogada respectivamente. Ahora, ¿cuál es el trámite de la audiencia? Lo primero que se hace en la audiencia es intentar la conciliación entre las partes. Si las partes llegan a un acuerdo conciliatorio, pues entonces el juez estaría llamado a revisarlo, a analizarlo, para ver si lo avala o no, y en caso tal de que lo avale, pues obviamente terminará el proceso como a través de un auto como un medio normal de terminación del proceso y ya quedará fijada la cuota alimentaria. Pero si las partes no llegan a ningún acuerdo conciliatorio, pues entonces el juez ya está llamado a continuar con la audiencia y el acto a seguir es sanear cualquier vicio que se hubiera denunciado y no haya sido saneado o que el juez advierta con posterioridad, para efectos de que después el día de mañana no se llegue a decretar una nulidad del proceso o de la sentencia según sea el caso. Y aplicando las medidas de saneamiento pertinentes, se practican los medios probatorios. ¿Cuáles medios probatorios? Los que solicitaron las partes, los que el juez de oficio decretó y que el juez haya aceptado dentro de ese auto que fija fecha para esa audiencia. Y ya practicados todos los medios probatorios, repito, en esa única audiencia, posteriormente se le ha trasladado a las partes para presentar sus respectivos alegatos de conclusión. Eso quiere decir que usted debe llevar preparados los alegatos de conclusión, que no es más que un proyecto de sentencia que usted le esgrime al juez. Es decir, usted con los alegatos de conclusión le manifiesta al juez cuál debería de ser el sentido de la sentencia. Obviamente el demandante indicará que el sentido de la sentencia será la fijación de cuota alimentaria al tenor de lo solicitado, y obviamente pues el demandado dirá que el sentido de la sentencia será la fijación de una cuota alimentaria por mucho menos valor al que él manifestó, o que no habrá lugar a la fijación de cuota alimentaria según sea el caso. Obviamente todo ello respaldado por las pruebas que se lograron obtener de la práctica de los medios probatorios anteriormente mencionadas.
Y ha vencido el término del traslado para que las partes presenten los alegatos de conclusión, que repito, se hace dentro de la misma audiencia. El juez entra a dictar sentencia que repito es una sentencia de única instancia, no es viable la apelación. Ahora, como nota para este tipo de audiencia o proceso, es importante precisar que en este proceso no son admisibles ni la reforma de la demanda ni la acumulación de los procesos, salvo pues ese temita del ejecutivo conexo que se va adelantando, pues que no técnicamente es una acumulación de procesos, pero sí se están ventilando dos procesos bajo un mismo radicado. Tampoco es admisible el tema de los incidentes, tampoco es admisible el amparo de pobreza o la suspensión del proceso por causa diferente al común acuerdo. Es decir, por ejemplo, por perjudicialidad no se podría solicitar la suspensión del proceso. Bueno, el amparo de pobreza y la recusación solo pueden proponerse antes de que venza el término para contestar la demanda si es que se quiere alegar. Y por último, es importante precisar lo siguiente sobre este tipo de proceso. Y son las disposiciones especiales respecto al mismo reglamentadas por el artículo 397 del Código General del Proceso, para que ustedes también lo tengan en cuenta a efectos de cuando vayan a radicar una demanda y continuar con el mismo. En los procesos de alimentos se llegará a las siguientes reglas. Primero, desde la presentación de la demanda, como dije anteriormente, el juez ordenará que sean alimentos provisionales siempre que el demandado, repita, acompañe pruebas y quiera sumar a la capacidad económica del demandado y obviamente lo solicite. Para la fijación de alimentos provisionales por un valor superior a un salario mínimo legal mensual vigente, también deberá estar acreditada la cuantía de las necesidades del alimentario. Entonces es muy importante que si pretende más de un salario mínimo legal mensual vigente, se aporten pruebas que demuestren la necesidad extrema del alimentado. Por ejemplo, una hospitalización, un tratamiento médico, una intervención quirúrgica, que exigen pues que la cuota alimentaria provisional sea mucho más elevada que un salario mínimo legal mensual vigente. Segundo, el cobro de los alimentos provisionales se adelantará el mismo expediente. Por eso hablamos de una eventual como acumulación de procesos allí. Podría darse. De promoverse el proceso ejecutivo no será admisible la intervención de terceros acreedores. ¿Y por qué? Porque recuerden que el crédito alimentario es uno de los créditos que tiene, digamos, más relevancia y por lo tanto tiene una prelación sobre otro tipo de créditos. Tercero, el juez aún de oficio decretará las pruebas necesarias para establecer la capacidad económica del demandado y las necesidades del demandante, si las partes no lo hubieran aportado. O sea que el juez tiene aquí facultades inquisitivas y por lo tanto puede practicar medios probatorios de oficio. Cuarto, la sentencia podrá disponer que los alimentos se paguen o aseguren mediante la constitución de un capital cuya renta lo satisfaga, por ejemplo, 500.000 pesos mensuales. En tal caso, si el demandado no cumple la orden en el curso de los 10 días siguientes, el demandante podrá ejecutar la sentencia de la forma establecida en el artículo 306. Entre otros, ejecutaría la sentencia el demandado podrá obtener el adelantamiento de las medidas cautelares que hubieran sido practicadas si presta garantía suficiente del pago de alimentos en los próximos 2 años. Quinto, en las ejecuciones de que trata este artículo podrá proponerse la excepción de cumplimiento de la obligación. O sea, no puede hablarse de compensación, ni de prescripción, ni nada. Simplemente cumplimiento de la obligación, ya se pagó. Si el demandado no ha pagado, no puede proponer ninguna otra excepción. Eso para el ejecutivo o la ejecución de los alimentos provisionales. Y sexto, las peticiones de incremento, disminución o extenuación de alimentos se tramitarán ante el mismo juez y en el mismo expediente se decidirán en audiencia previa citación a la parte contraria. Esto quiere decir que si se fija la cuota en ese proceso y el día de mañana, previo agotamiento del requisito de procedibilidad, se quiere intentar el aumento, la disminución o la exoneración, el que toma la competencia para ello es el mismo juez que había adelantado el proceso de la fijación de la cuota alimentaria. Parágrafo primero. Cuando el demandante ofrezca pagar alimentos y solicite su fijación, se aplicará lo pertinente a lo dispuesto en este artículo. Es decir, también esto aplica no solamente entonces para fijación, disminución o aumento de cuota alimentaria o exoneración, sino también para el ofrecimiento de la misma. Y el parágrafo 2 habla de unas disposiciones especiales adicionales para cuando se trata de menores de edad.
Dice que en los procesos de alimentos a favor de menores se tendrá en cuenta, además de las reglas anteriores, es decir, de todas estas, las siguientes. Primero, están legitimados para promover el proceso de alimentos y ejercer las acciones para el cumplimiento de la obligación alimentaria por vía ejecutiva, por ejemplo, sus representantes, como lo manifiesté, o también quien lo tenga bajo su cuidado, la abuela que lo tiene bajo su cuidado, por ejemplo, también, el Ministerio Público y el Defensor de Familia para los casos que ya hablé anteriormente. Y segundo, en lo pertinente en materia de alimentos para menores se aplicará la Ley 1098 de 2006 y las normas que la modifiquen o complementen, es decir, aquellas que hablan de toda la integralidad de los derechos de los menores. Para entender toda esta teoría hay que llevar a la práctica. Por lo tanto, aquí acto seguido les hago mención de la demanda de fijación de cuota alimentaria. Entonces recuerden que el juez de familia siempre será el competente para conocer de este proceso. Se relaciona, se identifica quién es el demandante, quién es el demandado. Desde esta primera medida, estas X atienden a, digámoslo, el abogado o apoderado judicial, que puede ser un practicante, un consultorio jurídico, como en este caso o este ejemplo lo trae. X, mayor de edad, domicilio en la ciudad de Medellín, identificada con seguridad tal, practicante adscrita al consultorio jurídico de X, aprobado ante la resolución X, obrando en calidad de apoderada de la señora X. Igualmente mayor de edad, domiciliada en Medellín y quien obra como madre representante del lugar legal de su hija X. Obviamente diremos cuál es el domicilio de la niña para que sea determinable la competencia con el juez de Medellín. Procedo conforme a los requisitos de ley a presentar escrito de demanda, en este caso de fijación de cuota alimentaria en contra del señor X, y lo identificamos completamente. Y aquí entonces está establecida la postulación, o lo que llamamos derecho de postulación, identificación de quién, de las partes y de sus apoderados. Acto seguido entonces, esa demanda se va a fundamentar en los siguientes hechos. De los hechos hablan de prácticamente lo mismo que se habló en la solicitud de conciliación. Si se radicó solicitud de conciliación y se frustró, sería entonces hablar de la relación sentimental, si han convivido o no han convivido juntos, que se procreó a la menor, son padres de la menor, lo que él cumple de la menor. Si no cumple nada, pues se da que no cumple con ninguna obligación alimentaria, o si lo va a decir, se dirá entonces que lo que cumple, si es esporádicamente, como en este caso, o si es constantemente, si es mucho o es irrisorio, como en este caso para el caso tratante de ella. Se dirá que entonces en varias oportunidades ha intentado llegar a un acuerdo con él no ha querido o no ha podido. Hay que decir cuál es la capacidad económica que él tiene, muy importante, porque es uno de los criterios necesarios para determinar la fijación de la cuota alimentaria. Y en este sexto punto es muy importante precisar que se agotó el requisito de procedibilidad. Nótese entonces que con el fin de acordar una cuota alimentaria, el demandado fue citado a audiencia de conciliación, la cual fue celebrada el día tal, a tal hora, en tal centro. Terminada esta audiencia de conciliación, o en constancia de no acuerdo, o puede ser que no asistió. O si fue que no se intentó la conciliación porque se desconoce, pues entonces se dirá ahí que no se agotó requisito de procedibilidad, toda vez que no era viable o no era exigible, dado que se desconocía el lugar o dirección donde el convocado fuera a recibir las citaciones. Y obviamente, para el fin de cuenta alimentaria, hay que tenerse en cuenta los gastos que genera la manutención del menor, tales como, entonces aquí es muy importante decir cuáles son los gastos de ese menor, disculpen: sustento, educación, habitación, vestido, asistencia médica y en general todo lo que es necesario para garantizar su desarrollo integral. Ahora, también sería muy prudente hacer una relación sucinta de cada una de las erogaciones que se generan. Por ejemplo, para educación, decir cuánto vale su mensualidad y su matrícula, cuánto vale sus útiles escolares, cuánto valen sus modas de ropa, sus uniformes, si tiene un tratamiento especial, cuánto le genera este tratamiento. Para transporte también decir, sería muy prudente para alimentación, si paga arriendo, entonces cuánto le correspondería al menor de su arriendo, y en fin, cuánto sería entonces todo lo que se genera, digamos, el cuidado y crianza del menor. Y acto seguido vienen las pretensiones. Es muy importante, repito, que en esas pretensiones haya una congruencia, una correspondencia con las pretensiones de la solicitud de conciliación que intentó agotar el requisito de procedibilidad. En este caso las pretensiones serían muy simples: sírvase ordenar al señor X, administrarle a su hija X,
una cantidad mensual equivalente a, pues en este caso sería 250.000 pesos, lo que sea necesario, por lo que se haya intentado conciliar, pagaderos, como se intentó conciliar, en este caso sería en el lugar donde reside la menor, los primeros 100 casos de cada mes, y que esta suma de dinero incremente cada 1 de enero como incrementa el salario mínimo legal mensual vigente en la misma proporción, porque eso sería entonces lo mismo que se hubiera solicitado. Segunda, ya entonces haríamos de las nuevas de ropa. Tercera, pues ya serían las otras más que se pretendieron en la solicitud de conciliación. Y obviamente, como hubo conflicto, como este es un proceso contencioso, aunque sea verbal sumario, que se condenen cosas y agencias en derecho al demandado. Si es un abogado, obviamente, y llegó a un acuerdo sobre ellas con la parte demandante, pues entonces, sí, y en el sentido de que el abogado quedara con ellos, pues entonces estipular así, o si no, en todo caso hay que pedirlas, porque en todo caso, así, por ejemplo, los consultorios jurídicos tramiten estos procesos de manera gratuita, si se generan unos gastos para la demandante, que el juez tiene que estar llamados a reconocer a su favor y a cargo del demandado, condenado. Por ejemplo, estamos hablando de los pagos de las correspondientes citaciones post-correo del certificado, o de un emplazamiento si tocó emplazarse al demandado, o el pago de unos honorarios de un curador al ítem, en fin, para que el juez los tenga en cuenta. O sea que es necesario que lo solicite como pretensión. Obviamente todo lo que usted alegue tiene que demostrarlo en el proceso, por lo tanto usted presentará unas pruebas de orden documental, como para recibir el registro civil de nacimiento de la menor para acreditar la legitimación en la causa, la constancia de no acuerdo para acreditar que se agotó requisito de procedibilidad, y acto seguido ya todas las que ustedes consideren pertinentes para demostrar, primero, la capacidad económica del alimentante, y segundo, la necesidad del alimentado. Entonces usted podrá aportar cuerellas de pago, constancia de cotización a la seguridad social donde aparezca el salario que cotiza el demandado, en fin, las propiedades que tenga para demostrar la capacidad económica que tiene, y acto seguido también aportar pruebas que demuestren la necesidad del alimentado, por ejemplo, que está matriculado en un colegio y que el valor de la matrícula y mensualidad es una certificación, por ejemplo, de cuánto vale su transporte, copia de los recibos de pago de vestuario, de uniformes, de útiles escolares, si por ejemplo el menor entonces está en un tratamiento médico, odontológico, lo que sea, entonces aportar los respectivos recibos de pago para que entonces el juez pueda acceder a las pretensiones íntegramente como lo solicita la parte demandante. Toda demanda tiene un fundamento jurídico, que estos fundamentos jurídicos son el artículo 44, cuestión política, derechos de los niños, 45 de los adolescentes, todo lo que reglamenta el Código Civil sobre alimentos, artículos 401 y siguientes, lo que trae el Código del Menor que no ha sido derogado por la Ley de 98, las disposiciones de la Ley de 98 del 2006, y todo lo que tenga que ver con la reglamentación del proceso verbal sumario del artículo 390 y siguientes del Código Penal del Proceso, para que se tenga en cuenta. La cuantía y competencia, entonces, será determinable aquí el tema de la competencia, no solamente por la naturaleza del asunto que sea un juez de familia, sino también por el tema del lugar del domicilio del menor en este caso. Y entonces se determinará aquí cuál es la cuantía y la competencia. Y no importa la cuantía, repito, este proceso es de única instancia. Y por último, aquellos anexos a la demanda. Recuerden que toda demanda tiene que llevar un poder, el poder tiene que tener una presentación personal ante el notario o ante un juez, no puede ser autenticación de firma ni reconocimiento de contenido, el poder tiene que traer el sello de presentación personal. Si usted está actuando en un consultorio como practicante de un consultorio jurídico, usted tiene que aportar el certificado de idoneidad emitido por el consultorio jurídico, de que usted está adscrito al mismo y está facultado para tramitar esos procesos de representación de la parte demandante. Recuerden que toda demanda tiene que tener una copia para el archivo del juzgado y copia de la misma y de sus anexos para el traslado. Si es un demandado, entonces será simplemente una copia de la demanda y una copia de sus anexos. Y recuerden que con el Código del Proceso se exige aportar un CD. Y por último, las direcciones y notificaciones para garantizar el derecho a la defensa. Con el Código del Proceso hay que establecer cuál es su email. Si lo tiene, entonces te va a decir cuál es el email de la demandante, el apoderado en cuáles condiciones, y el demandado, si se sabe cuál es su email, pues se colocará, y si no, pues se dirá que se desconoce. Y firma, pues obviamente el abogado. Recuerden que la demanda ya no tiene que tener una presentación personal, pero el poder sí tiene que tener la presentación personal. Y a la demanda, como lo hemos mencionado en la teoría, puede anexarse entonces la solicitud de alimentos provisionales.
X, mayor de edad, domiciliada en Medellín, practicante adscrita al consultorio X, actuando en calidad de la señora X, quien actúa como madre representante de su hija X, como obviamente solicito, se sirva a fijar alimentos provisionales por valor de X mensuales, a cargo del señor fulano de tal y a favor de su hija tal. Y es muy importante entonces decir, sirve a hacer la advertencia de ley y aportarle a esto, anexarle a esta solicitud, anexar la prueba siquiera sumaria de la capacidad económica del alimentante. Ya por último les traigo aquí un formatico de poder que recuerden que tiene que tener una presentación personal, bien sea ante notario o juez, o sea que el sello tiene que decir presentación personal, donde la señora domiciliada en Medellín, actuando como madre de la menor tal, por medio de ese escrito le confiere poder especial. Discúlpeme aquí este nombre, puede ser cualquier otro nombre, el que sea, el abogado que sea, identificado con su cédula tal, estudiante adscrito al consultorio jurídico X, aprobado mediante resolución X. ¿Para qué? Para que represente los intereses de ellas en el proceso de fijación de cuota alimentaria para menor de edad en este caso. ¿En contra de quién? Identifica bien al señor entonces demandado. Y ya después dice que es lo que usted le faculta al abogado, que en este caso sería la facultad para desistir, conciliar, renunciar, sustituir, reasumir, notificarse, retirar la demanda con todos sus anexos, transigir, recibir, sustituir el poder contra las facultades en otro abogado, estudiante, practicante del consultorio jurídico X, me disculpan por aquí X, cual sea, y todas las demás facultades inherentes para el buen desarrollo de la función como apoderado. ¿En beneficio de quién? De los intereses de un representado, tal y como lo reglamenta artículos pertinentes del Código General del Proceso. Sírvase entonces, señor juez, reconocerle personería jurídica en los términos y para los fines conferidos ahí señalados. Firma entonces, ¿quién firma? Firma el otorgante, el poderdante, la señora, con su cédula, y acepta el abogado practicante, para que lo tengan en cuenta. Recuerden que tienen que tener una presentación personal, puede acudir si quiere con mayor rapidez y celeridad, si tiene los recursos económicos, acudir a una notaría para que haga esta diligencia de presentación personal, y ya usted como abogado, como practicante, apoderado pues de ella, usted puede hacer la presentación personal. Una vez vaya a radicar la demanda en la oficina de apoyo judicial, usted dice, no le he hecho todavía la presentación personal de mi firma al poder, por favor coloque el sello ahí mismo de la presentación personal. Ese es el apoyo judicial. Cuando reciban la demanda también le colocarán el sello respectivo. Y con eso entonces queda abarcado el acápite o lección número 4 sobre el proceso de fijación de cuota alimentaria o conexos.